El libro del que vamos a hablar hoy puede cambiar la forma en la que ves tu salud, tus emociones y tu historia personal. Estoy hablando del libro When the Body Says No, cuando el cuerpo dice no, del Dr. Gabor Mate. El Dr. Mate no es un autor cualquiera. Es un médico húngaro-canadiense. Nació en Budapest en 1944. Sobrevivió al Holocausto y emigró a Canadá en 1956. Se especializó en el estudio de las adicciones, el trauma, el desarrollo infantil y fundamentalmente la conexión entre la mente y el cuerpo en el desarrollo de enfermedades crónicas. Su trabajo es una ventana a cómo nuestras experiencias emocionales, sobre todo aquellas que reprimimos, se manifiestan físicamente. Él nos muestra cómo el estrés oculto, el trauma no resuelto y la incapacidad de expresar nuestras verdaderas emociones pueden ser la raíz de enfermedades como el cáncer, las enfermedades autoinmunes, la fibromialgia, entre muchas otras. Es un referente cuando se trata de hablar sobre trauma y cuerpo. Este libro fue publicado originalmente en 2003, pero su mensaje sigue siendo vigente más que nunca. De hecho, podríamos decir que hoy, en esta época de hiperproductividad, agotamiento crónico y desconexión emocional, cobra aún más fuerza. Gabor Mate quiere ayudarnos a entender que el cuerpo no nos traiciona, el cuerpo no nos falla. De repente, sin razón, nos habla. Y muchas veces dice no en forma de enfermedad, cuando durante años hemos dicho sí a todo lo que nos alejaba de nosotros mismos, complaciendo, reprimiendo, adaptándonos, ignorándonos. El libro propone una reflexión profunda sobre cómo ciertos patrones de personalidad y maneras de enfrentar la vida, especialmente cuando vienen de traumas tempranos, pueden tener un impacto directo en nuestra salud física. En una cultura que celebra el aguante, la multitarea, la productividad sin pausas y el yo puedo con todo, deberíamos preguntarnos ¿a qué precio? Muchas personas, tal vez incluso tú o yo, hemos normalizado el vivir estresados, el no poner límites, el cuidar a todo mundo menos a nosotros mismos. Y el cuerpo, tarde o temprano, pasa la factura. Así que en este episodio vamos a explorar ese momento en el que el cuerpo dice no, porque tal vez es la única manera que le queda de ser escuchado. Mi nombre es Diana Fuentes y te doy la bienvenida a un episodio más de Cosita Seria. Comenzamos. Una de las frases más potentes del libro dice: la enfermedad no es la traición del cuerpo, sino el resultado de que no hemos sabido escucharlo a tiempo. Gabor Mate plantea una idea central que puede incomodar, pero también abrir puertas a una mayor comprensión. Muchas enfermedades no son solo biológicas o genéticas, son respuestas físicas a años o incluso décadas de estrés emocional acumulado, reprimido o ignorado. Y cuando no lo escuchamos, grita, a veces en forma de fatiga crónica, otras veces en una gastritis, una migraña o una enfermedad autoinmune, o incluso en un diagnóstico más serio como el cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés crónico es considerado una epidemia global. En 2024, la OMS reportó que los trastornos relacionados con estrés, ansiedad y depresión se dispararon en más de un 25% desde la pandemia. El Dr. Gabor Mate lo primero que hace en su libro es derribar una barrera que nuestra sociedad y a menudo la medicina occidental ha construido durante siglos. La idea de que la mente y el cuerpo son entidades separadas. Es como si pensáramos que la cabeza y el resto de nuestro ser operan en departamentos distintos, sin comunicarse realmente. Pero Mate nos dice que no, que eso no es así, y su premisa fundamental es sencilla. Cuerpo y mente son inseparables, no solo están conectados, son la misma cosa, una unidad indivisible. ¿Alguna vez has sentido vértigo en el estómago antes de una presentación importante? ¿O quizás un dolor de cabeza cuando estás estresado por un plazo de entrega? ¿O se han llegado a resfriar justo después de una semana de muchísimo trabajo y poco descanso?
Esos no son meros accidentes o casualidades, son el cuerpo reaccionando a lo que la mente está experimentando. Es el ejemplo más básico de cómo nuestras emociones y nuestro estado mental tienen un impacto fisiológico directo. Este impacto va mucho más allá de un simple dolor de cabeza o un resfriado ocasional. Nos muestra cómo las emociones crónicas, el estrés constante, especialmente ese estrés que no reconocemos, que ocultamos, que disfrazamos, no solo afectan nuestro estado de ánimo, sino que reconfigura nuestra biología, afecta nuestras hormonas, nuestro sistema nervioso y, crucialmente, nuestro sistema inmunológico. La enfermedad bajo esta luz deja de ser vista únicamente como un resultado de la genética, de la mala suerte o de factores ambientales, porque se nos empuja a considerar una tercera pata, igual de potente y a menudo ignorada: el factor psicológico. Nos invita a preguntarnos: ¿y si parte de lo que está enfermando a nuestro cuerpo es lo que hemos guardado en nuestra cabeza? ¿Y si lo que no decimos, lo que sentimos y reprimimos, lo que no expresamos, termina manifestándose en un dolor crónico, en una enfermedad autoinmune o en la aparición de células cancerosas? Es la idea de que si queremos entender la enfermedad, y más importante aún, si queremos encontrar caminos hacia la sanación, necesitamos empezar por reconocer esta profunda e ineludible conexión entre lo que pensamos y sentimos. Es hora de dejar de tratar a nuestro cuerpo como una máquina averiada que solo necesita un arreglo, porque necesitamos empezar a verlo como un espejo de nuestra vida interior. El estrés más dañino no es el evidente, sino el que ni siquiera reconocemos como tal. Es el estrés de tener que sonreír cuando estamos tristes, el estrés de no enojarnos por miedo a decepcionar a alguien. Es el de ser fuerte siempre, aunque por dentro estemos hechos pedacitos. Es el de priorizar las necesidades de los demás sobre las propias. Ese es el precio del autoabandono emocional, y es justo ese abandono cotidiano el que muchas veces viene desde la infancia, donde el cuerpo empieza a hablar. Y si no lo escuchamos, lo hará más fuerte. Imagina que tu cuerpo es una orquesta perfectamente afinada. En esta orquesta, los músicos principales son el cerebro, nuestro centro de comando, el sistema nervioso, que transmite mensajes a la velocidad de la luz, el sistema hormonal, las glándulas que liberan mensajeros químicos como el cortisol, la hormona del estrés, y por supuesto, el sistema inmunitario, que son nuestros defensores, los que nos protegen de invasores y enfermedades. La PNI, es decir, la psiconeuroinmunología, es el lenguaje en el que esta orquesta se comunica entre sí. Nos muestra que estos 4 músicos no están tocando cada uno por su lado, están en una comunicación interna constante y fluida. Lo que le pasa a uno afecta a los otros. Cuando tu cerebro percibe una amenaza, ya sea que tengas un tigre enfrente de ti o estés bajo el estrés de una fecha límite, le envías señales a tu sistema nervioso, que a su vez activa las glándulas para que liberen hormonas del estrés, y estas hormonas a su vez influyen directamente en el sistema inmunitario. Ahora, ¿qué ocurre cuando esta comunicación se desregula? Aquí es donde entra el Dr. Gabor Maté con su concepto de estrés crónico y represión emocional. Porque si estamos constantemente bajo estrés, ya sea por trabajo, por problemas personales o por esa presión interna de ser siempre demasiado buenos, y además reprimimos nuestras emociones, no expresamos la ira, la tristeza o el miedo, esta orquesta interna empieza a desafinar. Y aunque siempre que escuchamos la palabra estrés solemos pensar en tener mucho trabajo, estar corriendo de un lado a otro o en situaciones puntuales que nos sacan de quicio, Gabor Maté nos dice que el estrés va mucho más allá de simplemente estar ocupado. Él define el estrés como cualquier evento en el que le exiges a tu cuerpo que se adapte, o cuando se provoca una respuesta fisiológica, o cuando implica una emoción reprimida o no procesada. En palabras simples, el estrés es una respuesta biológica del cuerpo ante cualquier amenaza, ya sea real o percibida.
basta con una discusión no resuelta, una emoción que callas, una necesidad ignorada o una constante autoexigencia. Existe el estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo es breve, específico, y el cuerpo se recupera tras la amenaza. Por ejemplo, que eches a correr para que no pierdas el metro. Y el estrés crónico, en cambio, es constante, es sutil y silencioso. Es ese estado de alerta prolongado que se vuelve normal, pero que te va desgastando profundamente. Y algo que debemos tener claro es que el cuerpo no fue diseñado para estar en modo sobrevivencia todo el día, todos los días. Hace algunos años vi un documental donde hablaban de los trabajos con los niveles de estrés más altos en el mundo. Uno de ellos, y la verdad que no me sorprendió tanto, era el de los controladores aéreos. Toda esta gente que está dentro de la torre de control en los aeropuertos, me impactó principalmente el caso en particular de la gente que trabaja en la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí explicaban que este aeropuerto es uno de los más transitados de América Latina. Gestionaba en aquel momento, me parece recordar, alrededor de 1,200 operaciones al día. Y piensen en esto, más de 1,000 despegues y aterrizajes diarios. La vida de decenas de miles de personas dependiendo literalmente de tu atención, tu capacidad de reacción y tu resistencia al estrés. Mencionaron incluso que debido a la carga emocional y mental tan intensa, el promedio de permanencia de los controladores en ese puesto era apenas de 2 años. Terminaban avejentados o con alguna enfermedad que les hacía tener que pedir un cambio de puesto o de plano renunciar. Y ahí comprendí que el estrés no es una idea abstracta o algo que simplemente se aguanta. El estrés sostenido tiene consecuencias físicas, mentales y emocionales. Las emociones reprimidas como el miedo, la ira o la tristeza, si no se expresan, no desaparecen, se somatizan. Y así, sin darnos cuenta, pasamos de una emoción ignorada a un síntoma físico, de un estoy bien, no pasa nada, a un diagnóstico inesperado. Una de las partes más impactantes del libro es cuando Gabor Maté comienza a contar historias reales de pacientes con enfermedades crónicas y a mostrar cómo detrás de cada diagnóstico había un patrón emocional común. Y ojo, no se trata de culpar a nadie por enfermar. Se trata de comprender el contexto emocional en el que esas enfermedades se desarrollaron, porque si no entendemos, no podemos cambiar. Uno de los casos citados por Maté es el de Marianne, una mujer con cáncer de mama. Siempre amable, siempre sonriente, incluso en el consultorio mientras recibía su diagnóstico. Nunca expresaba enojo ni tristeza, no quería molestar a nadie con sus problemas. Su necesidad de ser la hija perfecta, la madre amorosa, la paciente agradecida, la llevaba a reprimir todo lo que le dolía. Estudios citados en el libro muestran que personas con un estilo de afrontamiento basado en la supresión emocional tienen una mayor incidencia y progresión de ciertos tipos de cáncer, incluyendo el de mama y próstata. El patrón de vida que emerge de estos casos son personas que constantemente han priorizado las necesidades de los demás por encima de las suyas, que han evitado los conflictos a toda costa o que han cargado con grandes penas, pérdidas o tristezas que nunca se permitieron expresar plenamente, como si al no poder decir no al mundo exterior, su cuerpo finalmente dijera no a la vida o a la salud. No es una culpa, insisto, es una observación de un patrón común de supresión emocional. En otro testimonio, Maté habla de Vera, una mujer diagnosticada con esclerosis múltiple. Siempre se ponía en segundo plano. A pesar de su fatiga, de sus síntomas crecientes, nunca se permitía descansar, porque eso, decía, era de débiles. Había aprendido desde niña que su valor estaba en el sacrificio.
La esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune donde el cuerpo ataca su propio sistema nervioso. Pareciera una metáfora corporal de esa lucha constante contra una parte de uno mismo. La esclerosis múltiple, la artritis reumatoide o el lupus, y aquí el propio sistema inmunitario que debería defendernos, es quien se vuelve contra el cuerpo. Muchas de estas personas, de forma inconsciente, han reprimido una enorme cantidad de ira o agresión. Es como si esa energía, al no poder dirigirse hacia afuera de forma saludable, se volcara hacia adentro, generando un ataque constante contra uno mismo. Pensemos en esa tensión interna que no encuentra salida y termina manifestándose en una inflamación crónica que daña las articulaciones o el sistema nervioso. Otro patrón que se repite aparece en quienes padecen artritis reumatoide. El caso de Rachel, una profesora jubilada, es paradigmático. Siempre dispuesta a ayudar, a cuidar a sus nietos, a estar para todos, aunque eso implicara ir en contra de sus propios límites físicos. La ciencia ya ha observado que las enfermedades autoinmunes están relacionadas con niveles altos de estrés y con la supresión crónica de emociones como la ira. El sistema digestivo es extremadamente sensible al estrés. En el caso del síndrome del intestino irritable, el Dr. Mate comparte la historia de Tom, un ejecutivo joven que siempre sufría de dolores abdominales crónicos, diarreas súbitas e inflamación. Siempre decía sí a todo en su trabajo. Nunca pedía vacaciones. Siempre estaba disponible. Su sistema digestivo era un campo de batalla, pero lo más alarmante era que ni siquiera se permitía decir en voz alta que estaba mal. Los estudios de la psiconeuroinmunología ya han demostrado que el intestino está profundamente conectado con el sistema nervioso y emocional. ¿Cuántas personas sufren de síndrome del intestino irritable o fibromialgia, condiciones que a menudo son diagnosticadas con frustración, pues no siempre se encuentra una causa física clara? Un intestino que no procesa, que se contrae, que duele, puede ser el reflejo de emociones no procesadas, de ansiedades guardadas o de traumas no abordados. La fibromialgia, con su dolor difuso, a menudo se relaciona con personas que han cargado con mucho peso emocional, con traumas o con una constante sobreexigencia que acaba agotando su sistema. Aquí es donde Gabor Mate encuentra un patrón psicológico muy claro entre muchas personas con enfermedades crónicas. Primero, personas que no saben decir no, personas con una tendencia a complacer y cuidar a otros antes que a sí mismas, personas que reprimen el enojo y las emociones incómodas. Y por último, personas con un sentido del deber exagerado, que se exige incluso cuando ya no puede más. Quizá aquí valga la pena hacernos una pregunta muy simple. ¿Qué partes de mi vida he dejado en silencio para no incomodar? ¿Qué emociones me estoy tragando a diario? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo que todavía no he querido escuchar? Llegamos ahora a una de las partes más profundas y también más sensibles del libro. El origen de estos patrones no está en la adultez, sino en la infancia. Gabor Mate plantea que muchos de los rasgos que hoy nos desgastan emocional y físicamente no nacieron como defectos de carácter, sino como adaptaciones necesarias para sobrevivir emocionalmente cuando éramos niños. Durante los primeros años de vida, el cerebro y el sistema nervioso están en pleno desarrollo, y en esa etapa la regulación emocional no es algo que el niño sepa hacer por sí solo. Necesita que alguien más le ayude, un cuidador presente, disponible y receptivo. Pero cuando eso no ocurre de forma consistente, ya sea por abandono, por exigencias excesivas, por un ambiente caótico o emocionalmente frío, el niño se adapta y lo hace como puede. Gabor Mate nos dice, el trauma no es lo que nos pasa, sino lo que nos pasa por dentro como resultado de lo que nos pasó. Es decir, el trauma no está en el evento en sí, sino en la desconexión interna que eso provocó. Cuando un niño siente que expresar enojo o tristeza es peligroso porque eso aleja a sus cuidadores o lo hace difícil de querer, aprende a reprimir esas emociones, aprende a sonreír, a adaptarse, a no molestar, a portarse bien para no ser abandonado.
y esa desconexión con las emociones genuinas se vuelve una forma de vivir. Y aquí viene la paradoja, porque lo que un día fue una adaptación, reprimir el llanto, no molestar, complacer a todos, se convierte en la adultez en una trampa emocional que agota y enferma. Ese niño que aprendió a ignorar su tristeza para sobrevivir, hoy es un adulto que ignora el estrés, ignora el cansancio, ignora los síntomas. Gabor Maté pone ejemplos conmovedores de adultos que tras años de enfermedad crónica pudieron reconocer que su enfermedad era el cuerpo exigiendo una conexión que ellos mismos habían roto por necesidad emocional en la infancia. Una de las ideas más fuertes del libro es que muchos de nosotros crecimos en entornos donde no era seguro sentir y por eso aprendimos a desconectarnos para funcionar. Pero el cuerpo no olvida. El sistema inmunológico, el sistema nervioso, las glándulas están registrando todo y con el tiempo esa desconexión cobra factura. La gente no se enferma porque tenga emociones, se enferma cuando las reprime. Entonces, ¿y si lo que hoy vemos como una forma de ser es en realidad una vieja estrategia de protección? ¿Y si la enfermedad es en cierto modo una invitación a reconectar con lo que hemos aprendido a ignorar? Uno de los pilares más importantes del libro es esta idea poderosa. Decir no es egoísmo, es salud, es supervivencia emocional y física. Muchas enfermedades crónicas no nacen solo del estrés, sino de una vida entera sin límites. Una vida donde el sí a los demás significa un no para uno mismo. Una vida de autoabandono crónico, disfrazado de responsabilidad, amor o profesionalismo. ¿Por qué nos cuesta tanto decir no? Decir no debería ser tan natural como respirar, pero no lo es. ¿Por qué? Porque en muchos casos decir no fue peligroso en la infancia. Tal vez decir no quiero o me molesta esto traía consecuencias, castigos, desaprobación o pérdida de afecto. Entonces aprendimos que para ser queridos, aceptados, cuidados, teníamos que decir sí, incluso a costa de nosotros mismos. Y esos niños obedientes y complacientes crecieron como adultos agotados y enfermos. El precio del sí constante son las personas con enfermedades como esclerosis múltiple, lupus, cáncer, artritis reumatoide, colitis ulcerosa y en muchos casos existe este patrón común. Personas que no sabían decir no, que no querían ser una carga, que se olvidaron de sus propias necesidades para cuidar, complacer o rendir. El cuerpo finalmente fue el único que pudo poner un límite. Un no biológico cuando el emocional nunca se expresó. En palabras del doctor Maté, si no sabes cómo decir no, tu cuerpo lo dirá por ti. Es decir, lo que la mente reprime, el cuerpo manifiesta. Cada vez que ignoramos el cansancio, el enojo, la tristeza, el deseo de detenernos, estamos forzando al cuerpo a soportar lo que emocionalmente no podemos enfrentar. Y hay un momento en que ya no puede más. Parte de la sanación no está en cambiar lo externo, sino en reaprender a ponernos límites internos. Reconocer cuando estamos sobrepasados, aceptar que no podemos con todo, sentir enojo sin sentir culpa, dejar de complacer por miedo, decir basta sin pedir permiso. Porque cada vez que decimos no desde un lugar consciente, estamos honrando nuestra biología y nuestra historia. Estamos dejando de traicionarnos para encajar. No se trata de convertirnos en personas egoístas, frías o aisladas. Se trata de entender que el amor sano no es autoabandono y que poner un límite a veces es el acto más profundo de autocuidado que podemos tener. El doctor Gabor Maté no nos deja ahí.
Su trabajo es ante todo una profunda invitación a la sanación y la prevención. Y el primer paso fundamental en este camino es la conciencia y la aceptación. ¿Cómo podemos cambiar algo si no somos conscientes de que existe? ¿Cómo podemos sanar si seguimos negando lo que nos duele o nos afecta? El primer pilar que nos propone Mate es escuchar al cuerpo. Y esto suena sencillo, pero es quizás uno de los desafíos más grandes en nuestra sociedad moderna, porque estamos entrenados para ignorar las señales. Un dolor de cabeza, una indigestión, un cansancio persistente. A menudo los despachamos con una pastilla y ya se me pasará. Pero Mate nos insiste, esas señales físicas no son solo molestias, son mensajes, son el lenguaje de nuestro cuerpo intentando decirnos algo sobre nuestro estado emocional, sobre el estrés que cargamos, sobre límites que hemos cruzado. Es el cuerpo que nos susurra, o a veces nos grita, lo que nuestra mente ha ignorado. Aprender a escuchar significa hacer una pausa, sintonizar con esas sensaciones y preguntarnos, ¿qué me está queriendo decir esto en este momento de mi vida? El segundo punto crucial es desaprender la represión, porque hemos hablado de cómo reprimimos emociones para encajar, para ser buenos, para evitar conflictos, pero Mate nos muestra el costo altísimo de esta represión. Para empezar a sanar, necesitamos permitirnos sentir y expresar emociones, incluso las negativas. Y aquí pongo negativas entre comillas, porque en realidad no hay emociones negativas. Todas son información. La ira no es mala, es una señal de que un límite fue traspasado, una necesidad no satisfecha. La tristeza no es mala, es la expresión natural de una pérdida o de un dolor. Permitir que estas emociones fluyan, expresarlas de forma saludable, no es lo mismo gritar que poner límites con asertividad. Es liberar una carga inmensa que nuestro cuerpo ya no tiene que llevar por nosotros. Es como abrir una ventana en una habitación contaminada. Y el tercer componente de este primer paso es la autocompasión. ¿Cuántas veces somos nuestros críticos más feroces? Nos juzgamos por sentirnos mal, por estar enfermos, por no poder con todo. Se nos invita a hacer un cambio radical, tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad, paciencia y comprensión que le daríamos a un amigo querido que estuviera pasando por una situación similar. Reconocer que somos seres humanos complejos, que hemos tenido experiencias que nos han marcado y que la sanación es un proceso, no una meta de un día para otro. La autocompasión es el bálsamo que necesitamos para iniciar y sostener el camino de la conciencia y la aceptación. Este primer paso es un acto de valentía y un regreso a nosotros mismos. Es decirnos, aquí estoy, me escucho, me siento y me doy permiso para ser humano, con todas mis luces y mis sombras. Solo desde esta base podemos empezar a construir el camino hacia una salud más plena. Gabor Mate no solo nos da el diagnóstico, sino también un mapa práctico para la sanación y el bienestar. Él condensa los principios esenciales para recuperar la salud física y emocional en lo que él llama las 7 A's de la curación. Son 7 pilares que, si los integramos en nuestra vida, pueden transformar radicalmente nuestra relación con nosotros mismos y con nuestra salud. Primer A, autenticidad. Esta es la primera y quizás la más desafiante. ¿Qué significa ser auténtico? Significa ser quien realmente eres, no quien crees que debes de ser. Es dejar de vivir para las expectativas de los demás, de usar máscaras para encajar o para evitar el conflicto. La autenticidad implica alinear tus acciones, tus palabras y tus emociones con tu verdad interior. Cuando no somos auténticos, estamos en un constante estado de estrés, de actuación, y eso agota nuestro sistema y nos enferma.
es la libertad de ser vulnerable y de ser real. Autonomía se trata de establecer límites saludables y tomar decisiones por uno mismo. Muchas de las personas que Mate atiende con enfermedades crónicas tienen una profunda dificultad para decir no, para proteger su espacio y su energía. La autonomía no es egoísmo, es reconocer tu propio valor, tus necesidades, es tomar las riendas de tu vida, decidir lo que es bueno para ti y no dejar que la culpa o la presión externa dicten tus pasos. Tu cuerpo necesita que seas tú su guardián. Asertividad. Directamente ligada a la autonomía. La asertividad es la capacidad de expresar tus necesidades y deseos de manera respetuosa, pero firme. Es comunicarte de forma clara, directa y honesta, sin agredir a los demás, pero sin reprimirte a ti mismo. Es decirle al mundo lo que sientes, lo que quieres y lo que no toleras. La asertividad es la herramienta para la autonomía en la práctica, evitando que las emociones se queden atrapadas dentro. Aceptación. Esta A es clave y ya la hemos tocado un poquito. Es abrazar lo que es, incluso el dolor, la enfermedad o las circunstancias difíciles. No se trata de resignación pasiva, sino de reconocer la realidad tal cual es, sin luchar contra ella. Cuando aceptamos, liberamos una enorme cantidad de energía que antes gastábamos en resistir o en negar. La aceptación nos permite pasar de la lucha a la comprensión y desde ahí encontrar nuevas formas de avanzar. Apego. Los seres humanos somos seres relacionales. La necesidad de buscar conexiones humanas significativas y de apoyo es tan vital como el aire que respiramos. Un apego seguro, es decir, relaciones donde nos sentimos vistos, valorados, comprendidos y seguros para ser nosotros mismos. Es un potente antídoto contra el estrés y un catalizador para la sanación. El aislamiento o las relaciones tóxicas, por el contrario, son estresores crónicos. La conexión auténtica es fundamental para nuestra biología. Ira. Sí, porque en inglés ira es anger. La ira es esta emoción tan estigmatizada, pero Mate nos enseña que la capacidad de sentir y procesar la ira de forma constructiva es vital. La ira reprimida, como hemos visto, puede volverse contra nosotros en forma de enfermedad autoinmune o inflamación. La ira saludable es una señal de que algo está mal, de que un límite fue traspasado, de que se necesita un cambio. Aprender a reconocerla, validarla y expresarla de forma que no dañe a otros ni a uno mismo es fundamental para liberar esa energía y evitar que se somatice. Finalmente, la afirmación es reconocer tu propio valor y existencia incondicionalmente. Es la sensación de que tu presencia importa, de que tienes derecho a estar aquí, a ocupar tu espacio y a expresar tu verdad. Para muchas personas que han vivido reprimidas o con un sentido de culpa, esta A es la más curativa. Es pasar de la vergüenza a la dignidad, de la invisibilidad a la presencia. Estas 7 A's no son una lista de tareas que se cumplen y ya. Son un proceso, una invitación continua a la reflexión y a la práctica diaria. Son un camino hacia una vida más auténtica, más conectada y en última instancia, mucho más sana. El doctor Mate nos invita a ir más allá de ver la enfermedad solo como un problema que hay que solucionar o una maldición que nos tocó en suerte. Nos propone entender la enfermedad o incluso los síntomas crónicos como una oportunidad para el autoconocimiento. Nuestro cuerpo, con sus dolencias, puede estar enviándonos el mensaje más claro sobre lo que necesitamos cambiar en nuestra vida emocional, en nuestras relaciones, en la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. En lugar de luchar solo contra
contra el síntoma nos invita a preguntarnos: ¿qué historia me está contando mi cuerpo? ¿Qué parte de mí necesita ser escuchada o sanada? Y esta perspectiva no es una invitación a la culpa, sino a la autorresponsabilidad y al poder personal. Y para transitar este camino de autoconocimiento y sanación, él enfatiza la importancia de las terapias complementarias. No se trata de reemplazar la medicina convencional, sino de complementarla con enfoques que aborden la dimensión emocional y espiritual del ser humano. Aquí es donde entran en juego la psicoterapia, especialmente aquellas orientadas al trauma y a la expresión emocional, las prácticas de mindfulness o atención plena que nos enseñan a estar presentes con nuestras sensaciones y emociones, la meditación, el yoga o cualquier otra práctica que te permita conectar con tu interior, reducir el ruido mental y cultivar la autoconciencia. Estas herramientas no son lujos, son vitales para sanar el estrés oculto y liberar las cargas emocionales que hemos estado llevando. Finalmente, y esto es algo que me encanta de la filosofía de Gabor Maté, es que nos deja con la responsabilidad de la reflexión personal, porque cada uno de nosotros tiene una historia única y las respuestas a menudo residen dentro de nosotros mismos. Esto ha sido todo un viaje, ¿no? Un viaje hacia la comprensión de que nuestro cuerpo no es solo una máquina, sino un reflejo fiel de nuestra historia, nuestras emociones y nuestro espíritu. Me quiero despedir con la esperanza de que estas reflexiones te hayan encendido una chispita, una curiosidad renovada por escucharte a ti misma, a ti mismo. Que te atrevas a sentir lo que necesitas sentir, a decir lo que necesitas decir y a poner los límites que tu bienestar te pide a gritos. Recuerda que eres una orquesta compleja y maravillosa. Tu cuerpo te habla y cuando lo escuchas con compasión y con valentía, abres la puerta a la sanación más profunda. Mi nombre es Diana Fuentes y te agradezco por haberme acompañado en un episodio más de Cosita Seria. Hasta la próxima.